y quita todo aquello que nos estorbe para crecer espiritualmente. Escucha también las peticiones de todos y cada uno de nuestros hermanos que tienen en su corazón. Tú sabes qué es lo que les falta, tú sabes qué es lo que necesitan, y todo ello, Señor, de acuerdo a tu voluntad que se haga, Señor, no de acuerdo a la de nosotros, sino que sea tu voluntad. Pues te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido a lo largo de estos días. Por esto y por todo lo demás, te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Les vamos a dar las redes sociales por las cuales pueden estar en contacto con todos nosotros. Va a ser un gusto que recibamos saludos, comentarios de ustedes y que los pasemos aquí al aire. Estamos a través de Facebook en la página de Palabras de Vida Eterna. Búsquenos, agréguenos a su lista de amigos, pueden mandarnos solicitud. No es solamente la página para dar me gusta, sino nos pueden mandar solicitud y tenernos en su lista de amigos. Así cada miércoles que iniciemos la transmisión, les va a llegar una notificación a sus dispositivos para que entren directamente a ver el video. Además estamos en YouTube, tenemos un canal en YouTube que se encuentra como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí nos pueden buscar, nos encuentran, entran al canal y ven básicamente todos los programas que se han grabado desde hace ya más de 4 años. Hace más de 4 años que están todos los videos ahí con grandes temas, con muchísima información muy importante para el crecimiento y la vida espiritual. De algo de eso acerca del crecimiento, de la madurez, de la importancia que es ir creciendo en conocimiento. Vamos a estar hablando también hoy y le podemos sacar muchísimo provecho al canal de YouTube. El WhatsApp por el cual pueden estar en contacto con nosotros en esta noche es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Además, si ustedes no quisieran ver la transmisión a través de Facebook y quisieran únicamente escucharlo, lo pueden hacer más fácilmente a través de mixlr.com/Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas en su buscador preferido. mixlr.com/Palabras de Vida Eterna, o bien en sus dispositivos móviles descargarse la aplicación de MixLR. Y de la misma manera entrar a la aplicación, buscarnos como Palabras de Vida Eterna y empezar a disfrutar del programa cada miércoles, que es cuando lo estamos transmitiendo. Estos son los medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros. Le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Miguel para que nos diga más o menos en qué nos quedamos la clase pasada, el miércoles pasado, que en realidad vimos algunos ministerios que son muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Así es, hermanos. Bueno, pues estuvimos analizando algunos ministerios que se dan o que se deben de llevar a cabo dentro de las congregaciones, y uno de ellos, de los cuales venimos ya mencionando desde ya hace programas, hablamos de la enseñanza. Cómo este ministerio, todos los hermanos que practican este ministerio deben de tener cierta vocación, cierta orientación para poder enseñar. Estos hermanos deben de prepararse, deben de cultivarse, deben de entender todo lo que está escrito para poderlo proyectar. También estábamos analizando algo bien importante, que debe de existir una relación entre el alumno y el maestro. Esta relación que nuestro Maestro Jesucristo lo realizaba y lo llevaba a cabo con los apóstoles, que tiene una relación tan íntima con ellos para poderles predicar, para poderles dar a conocer este mensaje y que ellos posteriormente lo dieran. Obviamente se tenían que preparar en todo lo que Jesucristo les estaba enseñando. Ese ministerio era del cual estábamos hablando. También hablamos en relación al ministerio de la benevolencia. Cómo hay hermanos que actúan de una manera benevolente, que no nada más en el aspecto económico, sino también estábamos hablando en ese aspecto del tiempo. Como hermanos que pueden prestar su tiempo, como hermanos que se desprenden de ciertos aspectos materiales para la congregación, para todos aquellos hermanos que se encuentren en alguna necesidad. Y estábamos analizando este ministerio en relación a la benevolencia. Ahora, perdón, hermano Miguel, que lo interrumpa. Este ministerio es importante precisamente porque hace sentir también de una manera arropados a los hermanos de la congregación, hace verdaderamente ver a la iglesia como aquello que es, como ese solo cuerpo, como esa unidad en la que podemos contar unos con otros, en las que unos apoyan a aquellos que tienen alguna necesidad con sus bienes, con su tiempo, con palabras de ánimo, con alguna visita. Bueno, eso hace sentir precisamente esa unidad dentro de la iglesia, aquellos que lo necesitan, que necesitan esa visita, siempre es bueno. Sí, de hecho estábamos mencionando que estos ministerios y la práctica de los servicios, la práctica de estos servicios va a generar esa edificación en el cuerpo, va a generar que la iglesia, que la congregación vaya creciendo
tengan esas raíces sólidas y que vayan creciendo los miembros, que vayan desarrollando su espíritu de una manera adecuada. Fíjate que mientras estaban hablando yo estaba pensando, ¿habrá algún ministerio más importante que otro? Es decir, ¿habrá clasificación los ministerios VIP y los ministerios más importantes o menos importantes? Y si vamos a la lectura que Pablo hace, dice que todos son necesarios. Es como un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y todos son necesarios. Me ponía a pensar en ese momento, si todos fuéramos maestros, sí, ¿dónde quedarían? ¿Quién va a hacer la benevolencia? ¿Quién va a hacer lo demás? ¿No? Entonces necesitamos que todos los hermanos se involucren en cada ministerio y yo diría a lo mejor no son unos más importantes que otros, todos son necesarios, ¿no? Sí, todos son importantes, y todos los hermanos que piensen que no pueden servir, pues están equivocados, porque ellos pueden servir de diferentes maneras, de diferentes formas. No necesariamente pueden servir, como tú lo mencionas, como maestro, puede servir de otra manera. Estábamos hablando también en esta relación con el servicio o con el ministerio de visitar a los hermanos, de cómo estábamos analizando cómo Pablo se preocupaba por visitar, cómo Pedro se preocupaba por visitar a los hermanos, y el mismo Jesucristo visitaba a todas las personas que necesitaban de él. ¿Cómo es que visita? Bueno, analizamos también este ministerio de visitar a los hermanos, que no nada más es llegar y conocer de sus aspectos, sino involucrarnos, saber más de ellos y reflexionar. Y estamos hablando de que los hermanos no nada más es llegar, visitarnos, sino exhortarlos de una manera adecuada. El hecho de exhortar no significa regañar, sino el hecho de exhortar significa reflexionar, platicar, conversar en cuestiones bíblicas, para que los hermanos que necesitan o que estén necesitados por esa visita tengan esa reflexión y puedan ayudarse y puedan crecer espiritualmente. Sí, porque en esa relación que tenemos como hermanos es una relación totalmente diferente, ¿no? Y esas son las relaciones que nos llenan, ¿no? En los trabajos, en las escuelas, en la vida diaria, pues nos relacionamos con mucha gente. Sí. Tenemos contacto con mucha gente, pero no es la misma interacción que podemos tener con ellos que con alguien de la iglesia. Entonces, durante esas visitas, aunque no necesariamente hay que des de exhortación, como dices, ¿no? Pero sí hay una interacción diferente que tenemos con la gente con la que normalmente tenemos contacto todo el tiempo y todo el día. Entonces, esta visitación es bastante buena para el que la hace y para el que recibe, porque a veces pensamos nada más en el que la recibe, pero el que hace estas visitas, el que ve a los hermanos también es de gran edificación, claro, ¿no? Porque es una interacción de ida y vuelta, es una interacción de ambas personas o de las personas que están ahí interactuando, y ambos salen beneficiados. Sí, y lo más importante aquí es que se glorifica el nombre de Dios. Tanto uno como el otro reciben bendiciones, y esto quiere dar a entender de que, bueno, nosotros glorificamos el nombre de Dios, agradeciendo al hermano, pidiéndole que Dios lo bendiga, y el hermano de igual manera hacia nosotros cuando se llevan a cabo este tipo de actividades y este tipo de ministerios dentro de la iglesia. Sí, sobre todo pasa algo muy, muy interesante en estas visitaciones, en este ministerio, y es precisamente aquella persona que va a visitar, aquella persona que dispone de su tiempo, que quiere darle precisamente eso a los hermanos para dar alguna palabra de ánimo, si es que se necesita algún consuelo. Siempre también se sale bastante animado a aquellos que van a visitar, lo comentaba ya nuestro hermano, ¿no? Siempre, y a veces pasa, por ejemplo, cuando un hermano está enfermo, se le va a visitar, y aquella persona que va a visitar sale también animada de poder estar con el hermano, porque ve cómo el hermano está saliendo adelante, ve las palabras que está teniendo el hermano. Uno pensaría en llegar y ver al hermano postrado en la cama, diciendo que ya a lo mejor ya no es necesario vivir, que se siente muy mal, etcétera, y lo primero con lo que nos recibe el hermano en algunas ocasiones es: le estamos echando ganas, gracias a Dios, ahí vamos. Entonces platicamos con el hermano, damos algunas palabras de ánimo, vemos cómo es que está saliendo adelante y salimos también de ahí, de esa parte animados. Y es que básicamente servir a la iglesia es que el Señor esté precisamente bendiciendo por completo a todo su pueblo. Sí, claro, y nos vamos a dar cuenta cuando vamos a ver al hermano, porque muchas de las veces, estando en la congregación, cada fin de semana, en este caso los domingos, preguntarle al hermano cómo estás, y el hermano te puede decir estoy bien, pero realmente puede pasar lo que tú estás mencionando. A lo mejor el hermano tiene un problema y en ese momento pues no lo pudo comunicar, o no lo quiso decir, o tal vez no fue el momento adecuado para decirte: ¿sabes qué, hermano? Pues sí, mira, tengo este problema, me sucede esto, tengo esta situación. Pero más bien, en cambio, va uno a visitarlo a su casa, a su domicilio, y es donde el hermano puede platicar, nos podemos reflexionar, nos podemos exhortar el uno al otro,
y podemos crecer espiritualmente. Algo iba a comentar. Sí, me estoy acordando en Hechos, ¿no? Cuando la iglesia del primer siglo, ¿no? Leímos cuando dice que todos los días se reunían todos los días, ¿no? Y no necesariamente era para cultos formales, sino convivían, se reunían también para convivir. Sí, compartían el pan. Compartían el pan todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha dado fuerza a la iglesia del primer siglo. Esas actividades son las que le dan fuerza a la iglesia. El que sus miembros interactúen, se conozcan, se ayuden y realmente estén interesados unos por otros. Sí, y eso mismo, en ese mismo ejemplo, también habla de la benevolencia, cómo los hermanos repartían sus propiedades para que ninguno le faltara nada y todos tuvieran que comer y tuvieran en dónde estar. Eso también habla en relación al ministerio de la benevolencia. Y bueno, pues fueron algunos de los ministerios de los cuales estuvimos hablando, y bueno, pues creo que vamos a ir a un corte. Sí, en unos minutos regresamos a nuestro programa de Palabras de Vida Eterna en Puebla. Vamos a nuestro primer corte y regresaremos ya con algunos saludos que nos han estado llegando. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida.
con amor te salva y al cielo llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Seguimos muy contentos de poder estar con todos ustedes. Ya tenemos algunos saludos que nos han estado llegando a través de la página de Facebook. Le mandamos muchos saludos a nuestro hermano Alejandro Martínez. Dios te bendiga, Ale. Ojalá en algún momento pueda estar también nuestro hermano aquí en cabina con nosotros. Que Dios lo bendiga, hermano, allá donde estés trabajando, que Dios te bendiga. A nuestra hermana Lulú Durán, como cada miércoles está con nosotros nuestra hermana, también le mandamos muchos saludos. Saludos, hermana Lulú. Saludos. Nuestra hermana Tere Mendoza, la mamá de nuestro hermano Mario Platas, que también trabaja arduamente aquí en el programa. A ella, nuestra hermana Tere Mendoza, le mandamos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. Y de igual manera a nuestra hermana Uri Ordaz. Saludos a nuestras quisiera mencionar un saludito para mis suegros. El día de hoy hoy es su aniversario, hoy cumplen años de casados. Entonces que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y bueno, pues son ejemplo para la mayoría de nosotros en relación a tener un matrimonio, base sólida. ¿Cuántos? Ya son 50, no sé si No, 50 o más, menos, no sé, pero cumplen años de casados. Que Dios los bendiga y los guarde. ¿No? Los años de casado, pero conllevan muchas. Sí, claro. 50 Sí, años, toda una vida. Bueno, saludos también a nuestros hermanos. Saludos ya por último a nuestra hermana Lulú Monroy, que nos está viendo. Como cada miércoles, saludos. A nuestro... Buenas noches. Y esos Saludos. son los saludos que tenemos. Vamos a seguir repasando un poquito acerca de este ministerio también tan importante como lo es la predicación. Así es, hermano. Estábamos mencionando en el programa pasado en relación a ahorita lo que venimos tocando, un cuanto tanto recordar todo lo que venimos hablando de la predicación, de cómo un hermano se debe de preparar y para dar esa aplicación de la palabra en nuestros días. Cómo la palabra del Señor es aplicada a nuestros días y debe de tener esa preparación y en relación a transmitir la palabra, como ya lo veníamos mencionando. Yo aquí tendría dos comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza, el don de la enseñanza y el don de la predicación? Sería mi pregunta. Y la segunda, ahorita que me contestes, Mike, yo he estado comentando últimamente, ya sea una predicación o un estudio, a los hermanos que pasamos al frente, que no tenemos una preparación de escuela bíblica, le invertimos Más. 6, 8 horas Más. para preparar un tema, 12 horas, ¿no? Se invierten para preparar un tema de predicación, un estudio, ¿no? Entonces este ministerio es bien importante porque preparar un tema es probable, ¿no? Y entonces es bien importante que cuando nosotros escuchamos a un hermano hablar al frente, ya sea una predicación o un estudio, pues le prestemos atención y valoremos el esfuerzo que hace nuestro hermano en dedicarle 12, 8, 10 o 6 horas para la preparación del tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Mike, entre un estudio
El enseñanza. ministerio de la enseñanza y el ministerio de, sí, de la predicación. Lo mencionamos en el programa pasado, de que el don de la enseñanza, el hermano que enseña tiene esa relación más cercana con el hermano que recibe el mensaje. El ejemplo lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía esa relación tan cercana con los apóstoles, y los apóstoles recibían el mensaje y posteriormente lo enseñaron. Pero Jesucristo tenía una relación muy íntima, muy cercana con los apóstoles para poderles transmitir el mensaje. Entonces el maestro, cuando tiene ese don, ese don para poderlo enseñar, tiene esa relación tan cercana, tan íntima con los hermanos para poderles transmitir la palabra. Y la predicación es más sobre la aplicación de las verdades bíblicas que existen o que se dan para todos los hermanos. Y tiene esa, como tú lo dices, esa preparación, ese tiempo de preparación para no salirse del contexto, para hablar con verdades bíblicas y aplicarlas al día a día. Es sobre todo interesante la pregunta que hace nuestro hermano Armando. Hablamos un poquito de ella el miércoles pasado. Sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, nos podemos poner a pensar, cuando una persona se para a predicar dentro de las congregaciones, de una u otra manera está también enseñando. Sí. Está también enseñando, está dando un mensaje que puede ser nuevo o que puede ser o ir un poquito más allá de lo que se conoce. Está también enseñando. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este ministerio específico de la enseñanza o el ministerio específico de la predicación, cuando vienen este tipo de preguntas de, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entonces entre el estudio y la predicación? Quizá desde ahí venga la parte de la confusión. Cuando nosotros hablamos del ministerio de la enseñanza, no nos estamos refiriendo en primera instancia a la parte de los domingos en donde se da el estudio, sino precisamente a esa enseñanza de las profundidades y verdades bíblicas que tiene el maestro en una relación ya cercana con cada uno de los miembros de la congregación. Cómo es que el maestro va con los miembros de la congregación, no necesariamente el día domingo, sino quizá entre semana con los hermanos, ahora a enseñar acerca precisamente de cosas ya más profundas en relación a la doctrina, de cosas en el cual el maestro ha tenido precisamente esa preparación, ha estudiado, conoce. Y además la predicación, tanto como puede ser también, por ejemplo, el momento de la clase dominical, los días domingos, es un mensaje que se da a una multitud en el sentido de la predicación, y la enseñanza es, ya lo comentaba nuestro hermano Miguel, un momento un poco más que nada este tipo de, la enseñanza, Jesucristo enseñaba con el ejemplo. Jesucristo hablaba y lo que decía lo enseñaba y daba el ejemplo, no nada más se quedaba con palabra. Por eso es que existía esa relación íntima con los demás, con los apóstoles, porque les decía, esto puede pasar, y él lo hacía. No simplemente se quedaba en una palabra, sino que su misma vida, su vida de Jesucristo fue de enseñanza. O sea, si tomáramos el ejemplo de Jesús, por ejemplo, podríamos decir entonces que una predicación, por ejemplo, el Sermón del Monte, y la enseñanza fue lo que hizo con sus apóstoles. Poníamos el ejemplo en esa ocasión, como es que nuestro Señor Jesús también, hablando a una multitud, después de este contexto del Sermón del Monte, empezó a hablar acerca de la parábola del sembrador, por ejemplo. Ajá. Y la habló así hacia una multitud. Después los discípulos se le acercaron, le dijeron, maestro, no entendimos qué significa. Y entonces Jesús les explicó, les enseñó precisamente la parábola del sembrador. Entonces, cuando hablamos del ministerio de la enseñanza, no nos referimos en primera instancia a la clase dominical que se tiene los días domingos. Puede ser en cualquier momento esa enseñanza. Una enseñanza de ejemplo, una enseñanza bíblica, una enseñanza en casa, una enseñanza en la calle, una enseñanza en todos lados. Es por eso que es importante, también bien lo cuenta nuestro hermano, todos los ministerios son importantes, y este también tiene su grado de importancia precisamente porque quizá en nuestras congregaciones hay muchos predicadores, pero necesitaríamos nosotros ver en las congregaciones cuántos maestros hay, que van y que enseñan precisamente ya en la intimidad con nuestros hermanos acerca de esas profundidades bíblicas, ¿no? Sí, que a veces es la parte más difícil, ¿no? Sí. Y puedes, si no tienes una buena guía o te acercas a preguntar a alguien, puedes desviarte muy fácil. Así es. Puedes hacer una interpretación incorrecta de la palabra y desviarte muy fácilmente, ¿no? Sí, por eso mencionaste tú hace un rato, y también nuestro hermano, que necesitamos esa preparación ardua, ¿no? Porque cuando vas a predicar no dices, mañana me toca predicar y lo preparo en una hora. No,
para un servidor que cuando le dicen a uno vas a predicar, me tengo que preparar desde una semana antes para poder subirme y poder predicar, pero pues, sin en cambio aquí a nuestro hermano Brian, pues él viene de escuela y es mucho más fácil, pero pues a uno que sí le cuesta, pues sí tarda uno más. Perdón, Ahora, nos gustaría empezar a abordar aquí en cabina ahora también uno de los ministerios también muy importantes, como lo es el ministerio del servicio. El ministerio del servicio. Y quizá ya estará viniendo a la mente de nuestros hermanos que nos están escuchando, ¿qué acaso los otros ministerios no también se tratan de servir? Porque de hecho lo hablábamos cuando hace 3 miércoles que iniciábamos con los estudios. En realidad la palabra ministerio servicio. Significa servicio. Es el cómo, el dónde y el cuándo tú pones tus dones ya a trabajar, ya en servicio. Entonces, ¿cómo puede haber entonces un ministerio de servicio? Sería como el servicio de servir. Así es. Por ejemplo, ¿a qué nos estaríamos entonces refiriendo y cómo podemos explicar esta parte con mis hermanos aquí en cabina? Mira, bueno, no sé, hermano, en lo que doy el texto que vamos a ver es Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 3, me parece, que sí es al 3. Sí, es Hechos al 3. 6. Hechos 6, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. Hechos 6, versículos del 1 al 3. Aquí donde queremos enfocar esta parte de ministerio, es como ministerio de servicio, nos queremos enfocar al servicio, a servicios materiales, Okay. ¿no? Específicamente hablando de servicios materiales. Y dentro de las congregaciones hay infinidad de cosas materiales que se necesitan hacer. Desde reparar algo, pintar algo, mantener limpio el edificio. Entonces sí, estaríamos tratando de enfocarlo, estamos enfocándolo a servicio en cosas Materiales, sí. De hecho, el pasaje que vamos a leer tiene que ver con ello. Si ya lo tenemos, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En relación aquí se refiere a un trabajo material, a un trabajo de servicio para poderlos atender. A mí me parece importante esta parte porque básicamente lo que iban a hacer los hermanos era repartir cosas materiales. Sí. Era hacer la repartición de los bienes, pero sobre todo me llama la atención que para ese trabajo que en primera instancia parecería muy sencillo, es decir, cualquier persona puede repartir una situación material, se tienen estos requisitos tan importantes, que sea de buen testimonio, que esté lleno del Espíritu Santo. Y es que entonces con esto su servidor, y quizás sea bueno comentarlo también aquí en cabina, qué tan importante es entonces la repartición y el servicio de estas cosas materiales. Nosotros sabemos que las cosas materiales no ocupan el primer lugar en nuestra vida. Sin embargo, hablando de la congregación y de esta repartición del uso de las ofrendas, de a quién se le da, de cuándo se le da y del por qué se le da, me parece que es un trabajo importante y que los hermanos, igual que desempeñan este ministerio, deben ser hermanos con muchísima espiritualidad. Sí, para evitar imparcialidades o parcialidades, beneficiar a algunos. Porque son muy fáciles que se den. Es muy fácil que se dé, ¿no? Sí, Sobre sí, todo sí. cuando se trata de repartir y se puede caer en una parcialidad de dar a alguien algo que a lo mejor no lo necesita. Sí. O darle de más cuando a lo mejor sobrepasa. Y alguien que necesita, a lo mejor por esa parcialidad que pudieran llegar a tener, si no cumplen esos requisitos, pues dejarlo fuera. Entonces, creo que los requisitos que pide allí, específicamente para ese tipo de servicios, son bien importantes. Porque además es bien fácil también caer, ¿y por qué yo tengo que pintar? ¿Y por qué yo tengo que reparar? O sea, es muy fácil caer en esa posición, olvidándonos que no es un servicio para tal o cual hermano, sino es un servicio que estamos haciendo para Dios. Sí, de hecho pensar que lo que vamos a hacer no es para nuestra gloria, no es para nosotros, no es para que nosotros nos sintamos mejor o seamos los más importantes. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el más importante es el que sirve. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista que nosotros estamos en la congregación para servir, de cualquier manera, de cualquier forma, barriendo, checando qué le falta al hermano, si llegó el hermano, si tiene un problema, si necesita algo el edificio, si se necesita aportar algo en el servicio, si están bien los elementos para los cuales se van a utilizar, si tiene algún problema la banca, si tiene algún problema un foco. Bueno, hay muchísimas formas de poderle servir al Señor. Entonces, esa de que yo no tengo cómo servir, o yo no tengo un don, o yo no puedo servir, o yo soy limitado para servir, estamos cayendo en un error.
aquí hablamos de que el servicio se puede prestar de cualquier forma. Sí, y hace rato la pregunta que hacía va un poquito en ese sentido. Hay ministerios más importantes que otros, porque a lo mejor puede haber alguien que diga, pues a mí sí ponme a predicar, a mí sí ponme a enseñar, ¿no? Porque Porque me siento... son actividades más vistosas. Sí. ¿No? A mí no me pongas a barrer, ¿no? Híjole. Y cuidados, yo no soy bueno para barrer, o yo ni en mi casa barro, pero ponme al frente, ¿no? Ponme a dirigir, ponme a Fíjate. hacer algo, porque es más vistoso. Yo tuve la bendición de asistir a una congregación y el predicador de la congregación, el que predica en la congregación, lo encontré barriendo. Imagínate el testimonio que me estaba dando de decirme, ¿sabes qué? Yo soy predicador, no me lo dijo así, pero yo lo asimilé. Yo soy predicador, pero estoy aplicando esto. Estaba barriendo el hermano. El hermano, antes de que llegaran todos los hermanos, él llega, abre la iglesia y barre. Imagínate ese servicio, como tú lo señalas, no es de los que yo como soy predicador, yo no voy a barrer. O al contrario, yo como no sé, yo como no puedo, a veces tenemos esa mentalidad errónea de que yo no puedo, yo no sé, yo nada más me dedico a barrer. No, también hay que buscar la manera de servir de otra manera, ¿no? Sobre todo hay que esperar que precisamente con toda esta enseñanza, este tipo de situaciones puedan ir quedando ya bien aprendidas en nuestra mente. Por ejemplo, esto que comenta el hermano Miguel es muy común, por ejemplo. Decir, el ejemplo que puso nuestro hermano, que es bastante interesante, el predicador estaba barriendo. Desde ahí nosotros ya en nuestra mente estamos haciendo una diferencia entre el predicador como algo más de aquel que barre. Estamos poniendo al servicio de barrer más abajo del servicio de la predicación. Eso es lo que a la luz de la Biblia y a la luz de la doctrina no tiene sentido. Es decir, el predicador barriendo es lo mismo que decir que si el evangelista está visitando. O si el que está encargado del servicio está también enseñando. En realidad, ya no debemos caer precisamente en estos errores, como en el de poner a algún hermano que esté realizando algún servicio dentro de la iglesia como más arriba y cualquier ministerio más abajo, que es a lo que nos manda Armando refería. Vamos a comentar un poquito más de esto cuando regresemos de nuestro segundo corte. En unos minutos regresamos a su programa Palabras de Vida Eterna. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar a una edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando
Despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder seguir con todos ustedes, aunque estamos llegando ya al final de nuestro programa. Sin embargo, siempre podemos disfrutar de unos minutos más de compartir la palabra con todos ustedes. Aprovechamos para mandar entonces saludos a Saraí Martínez, que también nos ve cada miércoles. Saludos a Sari. Saludos, Sari. También a su hermano, a Jorge Luis Martínez, son hijos de nuestro hermano Israel y nuestra hermana Lulú, a los cuales les mandamos a todos ellos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. Saludos. A nuestro hermano Roberto Copado Ramírez, que nos está viendo desde San Luis Potosí. Saludos. También le mandamos un gran saludo, que Dios le bendiga, hermano. Saludos, hermano. Y dando estos saludos es que nosotros vamos a continuar precisamente con esta parte de los ministerios, en donde veíamos tan importante y sobre todo tan interesante, que era esta parte del servicio, donde estos requisitos era algo de lo que más sobresalía, ¿no?, para este tipo de ministerios. Sí, claro, pues dada la función que van a hacer o las tareas que van a realizar esos hermanos, ¿no? Claro que ahí en hecho se está hablando de requisito para otro tipo de actividades, ¿no? Lo que estamos hablando aquí nosotros es servicios dentro de la iglesia. Y sí, es bien importante porque ¿cuántos de nosotros llegamos los domingos y encontramos el edificio limpio? Y encontramos las copitas para la Cena del Señor ya preparadas, ¿no? Y damos por hecho pues, de que así debe de ser, pero no nos vamos a pensar que hubo a alguien antes de eso haciendo ese tipo de actividades, y las damos por hecho, y solamente nos damos cuenta cuando no se hizo, ¿no? Cuando de repente hemos llegado, por ejemplo, un jueves y vemos el edificio muy sucio, o alguna vez a Puerto con un domingo, ¿no? Que me acuerdo aquí, por ejemplo, en ese edificio alguna vez llegamos y estaba inundado, ¿no? Sí. Y a esa hora, entonces, cuando las cosas no se hacen, es cuando nos damos cuenta y valoramos más a la persona o al hermano que sí lo está haciendo. Pero cuando todo marcha sobre ruedas, no nos detenemos a fijarnos en ese ministerio, en ese servicio que está haciendo algún hermano o alguna hermana, y le está dedicando también tiempo, ¿no? Ahora, esto es importante porque todos estos ministerios que nosotros hemos estado viendo tienen precisamente tal cual como su función relación directa entre los hermanos, es decir, apoyan precisamente al crecimiento y a la madurez de los hermanos. Sin embargo, hay un ministerio más que vamos a ver que no se centra precisamente en el servicio como tal a los hermanos dentro de la congregación, sino en aquella labor que el Señor Jesús nos ha dejado para con los que están afuera de la iglesia. Naturalmente, este ministerio es el ministerio de la evangelización. Este ministerio, aun cuando se realiza para personas que están afuera, aún así muy interesantemente tiene gran impacto dentro de la congregación, porque son entonces hermanos que ponen de esos dones a trabajar, y que son hermanos que entonces empiezan a crecer, que son hermanos que entonces empiezan a madurar, precisamente compartiendo el evangelio con los demás, y esa maduración, ese crecimiento se ve también reflejado dentro de la iglesia. Si bien en principio este ministerio es y se da precisamente nuestros dones al servicio de Dios para aquellos que están fuera de la iglesia, también dentro de la congregación se ve una mejoría, se ve un crecimiento, se ve un impacto, se ve una manera de pensar bien diferente cuando los hermanos están trabajando este ministerio de la evangelización, que también es importante. Sí, es un ministerio súper importante, puesto que todo cristiano, todo hermano, toda hermana que ya es bautizada, tiene que llevar a cabo este ministerio, tiene que desarrollar este servicio.
no solamente quedarse con la parte que le corresponda o con la actividad que tenga dentro de la iglesia en esta forma de servir de manera material. Esto es muy importante porque la palabra del Señor se tiene que dar a conocer a todo mundo. Entonces nosotros tenemos la obligación de dar este servicio para todos aquellos que lo necesiten de alguna u otra manera, porque muchas de las veces, hermanos, podemos decir, bueno, es que yo no tengo la misma capacidad que tiene nuestro hermano Brian, yo no tengo la misma capacidad que tiene nuestro hermano Armando para poder hablar de la palabra, porque ellos tienen el conocimiento. Yo soy una persona que apenas si puedo tener un conocimiento limitado. Bueno, pues hay algunos aspectos que tú puedes dar para que evangelices a las personas. Hay personas que te ven, hay personas que te dicen, tú has cambiado, tú ya eres otro. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Y ahí es donde nosotros podemos hablarle de la palabra del Señor, invitarlos a las congregaciones a que escuchen, invitarlos a las casas para que ya sea que hermanos que tienen conocimiento puedan hablarle de la palabra. Pero nosotros no tenemos que limitarnos a solamente decir, no puedo. Este servicio, este ministerio, yo no lo puedo hacer. Todo lo contrario, hay que luchar para poderlo llevar a cabo y desarrollarlo. Este ministerio es muy interesante porque yo he escuchado en algunas congregaciones, porque además de ser un ministerio, es un mandamiento directo. ¿Sí? Aquí sí encontramos versículos donde es un mandamiento directo. Entonces ahí sí no podemos decir que no hay algo que yo no quiero, que yo no puedo. Es un mandamiento directo que Jesús nos dejó, ¿no? Aquí sí yo he encontrado algunos hermanos que dicen, es que yo no tengo la habilidad de hablar a las personas. Porque pensamos que evangelizar, que el evangelismo como es un método, que conlleva todo, que es todo un método. Que paso número 1 tienes que hacer esto, paso número 2. Y si te saltas un paso ya... Así es. Entonces la gente, cuando le hablamos del evangelismo, del misionero evangelismo, piensa esas cosas, viene a su mente inmediatamente eso. El ir a tocar puertas, no. ¿Y qué voy a responder? Si voy a tocar puertas y me preguntan de eso, me preguntan del otro. ¿Qué voy a hacer yo si me subo a un camión a hablar, a predicar, a evangelizar? Y me empiezan a preguntar, o me empiezan a atacar, o se empiezan a burlar de mí. Entonces, generalmente, este ministerio del evangelismo, que como ya dijimos, es un mandamiento, la gente rehúsa un poquito llevarlo a la práctica, ¿no? Cuando lo que decía nuestro hermano Miguel es, podemos estar evangelizando, podemos llevar el evangelio a la persona que está trabajando junto a nosotros, sí, sin necesidad de llevar todo un estudio preparado de introducción, tema, punto número 1, punto número 2, punto número 3, conclusión. No necesitamos eso para evangelizar, ¿no? Sino, sencillamente, ¿cómo podemos evangelizar? Hablar a las personas de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Sí, y de esa manera es una manera muy fácil y muy sencilla de estar evangelizando. Ahora, también es importante y también es cierto que ya para aquellas personas que se van a dedicar precisamente a este ministerio, sí requieren de ciertos dones, de ciertas capacidades y habilidades con las cuales el Señor nos ha dotado, como por ejemplo para tener un buen acercamiento con las personas, por ejemplo, no solamente con aquellas que están a nuestro alrededor o que ya conocemos, sino con alguna persona a la cual sabemos que quizá pueda estar interesada, esa habilidad que tienen algunos y que todos ya la hemos visto, ese hermano que se acerca tan fácil, que se acerca tan sencillo, y cuando tú te das cuenta con una persona que ni conocía está haciendo ya una plática bastante amena y bastante interesante, son hermanos que entonces pueden poner precisamente esos dones al servicio de la evangelización. Entonces aquellos que se quieren precisamente dedicar a este ministerio sí requieren de algunas capacidades que son importantes para este ministerio. Pero yo soy convencido de que estas capacidades, esas habilidades, sí las puedes adquirir. Si no las, como dices, hay personas que ya las traen natas. Por supuesto. ¿No? Sí. Y hay personas que no las traemos, yo me incluyo dentro de ellos. Pero sí las puedes desarrollar, sí las puedes empezar a practicar y desarrollar hasta que se vuelva una forma de ser, ¿no? Y si esto lo pones al servicio del Señor, pues obviamente qué mejor, y va a traer frutos y va a hacer que más gente conozca a Jesucristo y venga a sus pies. Sí, de hecho, el tener un don y saberlo desarrollar, saberlo aplicar, te lleva a esto, ¿no? Te lleva a que tu servicio que vas a proporcionar a la iglesia sea amplio, sea mucho más, que tenga otros campos, que no solamente se vea limitado a barrer, que no solamente se vea limitado a... Yo no digo que no es importante, es súper importante, todos los servicios son súper importantes, pero podemos desarrollar más, podemos desarrollar dones. En programas pasados nos hemos dado cuenta de que no solamente tenemos un don, podemos desarrollar otros dones, y esto implica a que el servicio
al que el servicio que prestamos a la congregación, que le damos a Dios, pues va a ir creciendo. No solamente se va a limitar a uno o a dos, sino que el servicio se puede dar en el evangelismo, en visitar, en ser benevolente, en dar clases, en hacer otras actividades que nos lleven a la edificación espiritual y la edificación de la iglesia. Sobre todo, por ejemplo, un carácter amable, un carácter tranquilo y sobre todo paciencia. Son algunas de las características que hemos visto en hermanos que evangelizan, porque quizá algunas preguntas que puedan hacer, que puedan parecer muy obvias. Por ejemplo, algunas personas que por todo lo que han pasado sean personas un poco ásperas, por ejemplo. A ese tipo de personas nosotros también no podemos presentarnos, por ejemplo, ásperos. Todas esas características y cualidades que, bueno, tal cual como ya se dijeron, se pueden también ir adquiriendo, ¿no? Y que sobre todo son importantes. Sí, y pensar que si te hacen una grosería, alguna burra, no te la hacen a ti, como dice la palabra, ¿no? O sea, tú estás cumpliendo con tu deber, con tu obligación, con el mandamiento que Cristo Jesús nos dejó, y todo lo bueno o lo malo que nos hagan, darán cuenta de ello, ¿no? Tu obligación, o nuestra obligación, el mandamiento es ir y predicar. Sí, a final de cuentas tú hablas con la verdad. Tú llevas un mensaje que es verdad. Tú vas a hablar de Jesucristo, tú vas a hablar de su amor, tú vas a hablar de la salvación, tú vas a hablar de que aquella persona va a tener la necesidad de acercarse a Dios. Y eso te tiene que poner en primer plano, no llegar de una manera áspera, no llegar de una manera confusa, no llegar de una manera que tal vez a la otra persona le impacte, sino todo lo contrario, de una manera amable, de una manera tranquila, como tú lo mencionas, una paciencia, una tranquilidad, con ciertos conocimientos para poder entablar una conversación con aquella persona. Y sobre todo la paciencia también, porque nos ha pasado, ¿no? Sí. Algunas veces que vas y evangelizas una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no ves una reacción, o no ves que la gente muestre un interés. Entonces es, primero, tener paciencia para seguir asistiendo, y luego tener la capacidad para decir hasta cuándo es conveniente seguir evangelizando a la persona, y cuándo decir no vamos a avanzar, no seguimos invirtiendo tiempo en esa persona o en esa familia a veces, ¿no? Y dedicar esfuerzos a alguien que sí muestre y que sí esté realmente interesado en escuchar más de Dios. Sí, ¿no? y hasta las mismas personas te hablan y dicen, no, ya no quiero saber más. Y yo he estado con hermanos, con un hermano que fue a evangelizar en una casa. Empezaron a hablar, él empezó a hablar, empezamos, y fue un proceso en el cual la persona fue adquiriendo el conocimiento, pero llegó un momento en que dijo, no, ya no. Entonces yo le platicaba al hermano, yo le comentaba, oye, qué frustrante es de que tú le estás hablando, le estás predicando, le estás diciendo, le hablas, le comentas, le sacas argumentos, le agarras la Biblia, le comentas de la Biblia, y qué frustrante es. Y me decía, pero es que esto es obra para el Señor. El Señor sabe, porque el Señor va a elegir. Y si la persona que ella toma su decisión, no pasa nada. Seguimos hablando, eso no nos va a impedir a que nos vamos a frustrar, ya no vamos a hablar, sino todo lo contrario. Con más fuerza vamos a seguir hablando, vamos a seguir dando la buena nueva. Ahora, también requiere mucho acerca de la preparación, ¿no? Y de cómo es que se exponga el mensaje. Quizá lo más sencillo pueda ser echarle la culpa a aquella persona que estaba escuchando y entonces no se dio fruto, ¿no? Sobre esa parte. También la preparación de aquel que vaya a presentar el mensaje. Sí, claro, y además la organización, por eso es evangelismo, es método, ¿no? Sí. Una parte es evangelizar y otra parte es el evangelismo. Determinar qué métodos, cuáles son más efectivos, en qué tiempo se ocupa un sistema, en qué otro, puerta por puerta, en qué otro en camiones, en qué otro... O sea, se necesita también ese tipo de hermanos que estén diseñando estos programas, que estén viendo que sean eficaces y que den los mejores frutos posibles, no para el que está evangelizando ni para el que está organizando, para el Señor. Entonces nosotros escuchábamos, por ejemplo, algo que sucede en las congregaciones, generalmente en donde los hermanos dicen, bueno, ¿en qué sirvo en la iglesia? ¿En qué me pongo a trabajar? Y hemos visto en tres programas grandes áreas de oportunidades en las cuales nosotros podemos poner nuestros dones al servicio. Se ha especificado en cada uno de estos ministerios el tipo de persona con las capacidades y los dones que pueden entrar a servir en estos ministerios, y es muy importante que los tomemos en cuenta. Ya sabemos específicamente en cuáles nos podemos nosotros desarrollar en las congregaciones. Tenemos la iniciativa también, si es que por ejemplo no están desarrollados, y digámosle al hermano, ya vamos a empezar a servir en esta manera, vamos a tomar con más fuerza este ministerio, queremos que podamos servir de esta manera, y sobre todo va a generar precisamente crecimiento, madurez, y que la congregación se fortalezca. Y ese crecimiento, madurez,
empieza con la persona, con el hermano que empieza a desarrollar esas habilidades, primeramente, y después se transmina o se revierte hacia la congregación, ¿no? Entonces madura la persona, madura el hermano que pone en práctica esas habilidades, esos conocimientos o esos dones que los pone a trabajar en un ministerio, le ayuda a crecer, le ayuda a madurar y también le ayuda al propósito general que es que la iglesia se fortalezca. Y así es como estamos llegando al final de nuestro programa de Palabras de Vida Eterna en Puebla. Fue un gusto para todos nosotros poder estar con ustedes. Por último tenemos los saludos de nuestro hermano Luis Conde, al cual también le mandamos muchos saludos, y de Josefina Hernández, que es también la mamá de nuestro hermano Israel, la mamá de nuestra hermana Lucero, que se reúne también con nosotros aquí en Manzanilla. Le mandamos muchos saludos, están todos ahí en casa escuchando el programa. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Fue un honor para nosotros poder estar con todos ustedes. Para su servidor Brian Conde fue un gusto muy muy grande estar con todos ustedes, pero también compartir la cabina con nuestros hermanos. Gracias, hermano Miguel, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Por último quisiera tener una reflexión con ustedes. Cuando nosotros desarrollamos nuestros dones, recibimos bendiciones, y todos aquellos que reciben bendiciones, hay que ser agradecidos con Dios, agradecerle a Dios que tenemos dones y mostrar nuestros dones con servicio. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Fue también un gusto que en este miércoles hubiera la oportunidad de tener a nuestro hermano Armando aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano. Y también quisiera concluir, por parte del comentario mío, a veces, y lo he dicho en la congregación, desperdiciamos los dones que Dios nos dio allá afuera, ¿no? Cuando sí Dios nos ha dado muchos dones y no los ocupamos dentro de la iglesia, los ocupamos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, estamos desperdiciando los dones que Dios nos dio y no los vamos a trabajar dentro de la iglesia. Y habría que ponerlos a trabajar. Por supuesto. Gracias, hermano. Fue un gusto poder estar con ustedes. Gracias. Buenas noches. Sobre todo le agradecemos a nuestros hermanos que están en la parte de detrás de cámaras, en toda esta parte de la producción, a nuestro hermano José de Jesús. Le agradecemos muchísimo, junto con nuestro hermano Mario Plata. Y a todos los hermanos que se reúnen con nosotros los domingos para tener la preparación de estos programas, a todos ellos les agradecemos. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan y que han llegado hasta este momento del programa para despedirse junto con nosotros con una oración a nuestro Señor, que le vamos a pedir a nuestro hermano Armando nos pueda guiar para entonces concluir el programa. Que Dios les bendiga. Gracias. Vamos a ver. Señor del cielo y de la tierra, ante ti estamos en esta noche, dándote gracias, Padre, porque eres grande y magnánimo con nosotros, Señor. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros día con día. Gracias porque nos cuidas y nos proteges a cada momento, Padre. Gracias porque nos has permitido llevar a cabo este programa una semana más. Sabemos, Padre, que tú nos das los medios para que se pueda llevar a cabo. Permite que este trabajo sea para honra y gloria tuya, y que de esta manera, Señor, mucha gente te pueda escuchar y escuchar de tu Hijo Jesucristo, y de esta manera conocer un poco más de Él y de su palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves conmigo a nuestros hogares. Te damos gracias por todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Amén.